Nos corresponde estudiar en esta ocasión la clase 1.3, donde hablaremos del ángulo inscrito en su primera parte. Bien, en el problema de inicio pide demostrar que el ángulo B0A es igual al doble del ángulo BPA. El ángulo BOA sería este. Este ángulo me está pidiendo que demuestre que es el doble del ángulo BPA. ¿De qué manera lo podemos demostrar? Bueno, fácilmente ustedes pueden notar que en, en esta figura, este lado que va desde O hasta P es el radio, porque va desde el centro hasta un punto sobre la circunferencia. Y este que va de O hasta A, también de la misma manera, va desde el centro a un punto de la circunferencia. Entonces, en ese triángulo, ambos son radios. Si ambos son radios, significa que en el triángulo que se ha formado tenemos dos lados iguales. Este lado mide R y este otro mide R. ¿Cuánto mide la hipotenusa? No importa. Lo importante es que tenemos dos lados iguales. Y si tenemos dos lados iguales, entonces tenemos también dos ángulos iguales. Es decir, en este caso, miren, los ángulos que están en verde son iguales. Porque la teoría dice que los ángulos que están enfrente de lados iguales también son iguales. Por otro lado, también se establece una relación. Este ángulo que aparece aquí es un ángulo exterior. La teoría dice que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, es decir, los ángulos internos del triángulo que no están a la par. Del triángulo, el ángulo que está a la par del rojo es este que marqué en negro, pero no se refiere no se refiere a ese ángulo, se refiere a los ángulos que están en verde. Es decir, que al sumar los ángulos que están en verde les va a resultar el ángulo que está en rojo. De manera que si el ángulo verde le llamamos X, el que está en rojo tiene que ser la suma de ellos dos, o sea, X más X, que sería 2X. Es decir, necesariamente el ángulo que está en rojo debe medir el doble de los ángulos que están en verde. Y eso pasa para cualquier triángulo, no importa cuál triángulo tengamos. Si por ejemplo yo tengo este triángulo y tengo por acá un ángulo exterior, este que está acá, con toda seguridad el ángulo exterior va a ser la suma de estos dos ángulos que marqué en verde, ¿no? Va a ser la suma de ellos. Es decir, va a ser dos veces el ángulo que marcamos en verde. Y no importa la posición en la que tengan el triángulo. Siempre que calculen un ángulo exterior, lo mismo va a pasar. Mire, otro triángulo por acá. Voy a trazar un ángulo exterior allá. Este es el ángulo exterior. Ese ángulo exterior va a ser igual a la suma de este ángulo con este. Es decir, los dos ángulos internos que no están a la par de él. Eso es lo que establece la teoría y con eso podríamos perfectamente hacer la demostración. Aquí tenemos, con la simbología propia del problema, ¿verdad?, que en el triángulo que aparece aquí, este triángulo OP y OA son radios, que son los que yo marqué primero. Estos dos son radios. Entonces los ángulos que marqué en verde son iguales, porque se ponen a lados iguales. Por otra parte, tenemos que el ángulo que aparece aquí va a ser la suma de estos dos por ser un ángulo exterior. Es exactamente lo mismo que les dije. Entonces concluimos que el ángulo BOA, que sería este, es el doble de BPA. Sencillo. En los ángulos inscritos cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia, se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito, siempre y cuando subtiendan al mismo arco. ¿Qué significa subtender el mismo arco? Bueno, por ejemplo, acá el arco es el que va desde A hasta B, pero ambos ángulos tienen ese arco. Mire, OA de aquí para acá y lo mismo con PA y PB. Es decir, ambos inician y terminan en A y en B, por eso subtienden el mismo arco, a eso se refiere. Si esta relación es cierta, según lo que acabo de explicar, entonces este ángulo que es el central debe medir el doble del inscrito. Si este vale 30, el central tiene que medir 60 grados. En el caso del literal B, ya le están dando el central. ¿Cuánto mide el inscrito? Este tiene que medir la mitad. ¿Cuál es la mitad de 120? En este caso también sería 60 grados. Esas son las medidas, ¿no? Entonces este mide 60 por ser el doble de 30 y en el caso de este X mide 60 porque es la mitad de 120. Aquí les agrego un par de ejemplos adicionales. Por ejemplo, si este ángulo mide 35, ¿cuánto mide X? X tiene que medir el doble, entonces X mide 70 grados.
Si este inscrito mide 45, ¿cuánto mide X? Mide el doble, que sería 90. Si este que es el inscrito mide 72, ¿cuánto mide X? El doble de 72, que sería 144. ¿Va? Esa es la relación. Así de simple y fácil. Súper fácil. Ahora les corresponde a ustedes resolver los ejercicios de la página 146. Solamente son 4.